La primera ponencia se titula De la profesionalización al trabajo digno, participación política ciudadana de intérpretes de lengua de señas en Colombia. Y está a cargo de uno de nuestros estudiantes de la Universidad del Bosque, Carlos Arturo Gómez, quien es intérprete de lengua de señas, cofundador de la Asociación de Intérpretes de Bogotá, ACIBOC, y activista. Carlos, lo escuchamos. Señor, sí. Me están haciendo poner más nervioso de lo que venía, pero muchas gracias. Bueno, yo aprovecho este tiempito, que no me empiecen a contar los 20 minutos, para primero agradecer a todos los que han estado en estos paneles. De verdad que ha sido supremamente emocionante para mí escuchar a el profe Giovanni ayer hablando de la necesidad de normatividad alrededor de la profesión, el profe Edson hoy hablando de sujetos políticos, bueno, y las universidades queriendo interlocutar con estudiantes, con asociaciones de intérpretes, con profesionales de mucha data, y que realmente reconocemos el trabajo que han hecho en todo este tiempo. Les voy a hablar de este tema que se ha convertido en mi pasión, que es una partecita que he logrado extraer de mi trabajo de tesis, que todavía sigue en construcción y que creo que no va a terminar pronto. Y es que es importante que estemos conscientes del momento histórico en el que nos encontramos. Estamos en un momento, como hablamos ayer, de la profesionalización, de la evaluación de intérpretes, de cómo hacemos para que estos intérpretes que estuvieron trabajando por tanto tiempo con conocimientos empíricos ahora empiecen a hacerlo de una manera profesional. Y yo quiero atreverme a irme un poquito más allá, y es cómo pasamos de un proceso de profesionalización al trabajo digno, que es un reto no solamente para los intérpretes de lengua de señas, sino para todos los trabajadores en Colombia además. Y quiero arrancar por esta frase que creo que todos hemos dicho o escuchado en algún momento, y es: el intérprete no participa. Es claro para todos que hemos en nuestro proceso de aprendizaje entendido que hay un principio de invisibilidad cuando yo estoy prestando un servicio de interpretación, que busca que la comunicación sea lo más natural posible entre la persona sorda y las personas oyentes. Y ese principio de invisibilidad nos lo hemos tomado tan a pecho, pero tan a pecho, que en otros escenarios nos cuesta que nos vean, nos cuesta que nos escuchen. Y a las personas que nos ven y nos escuchan también les cuesta escucharnos. Quiero ser claro en que no estoy diciendo que en cualquier momento un intérprete puede intervenir. Estoy completamente de acuerdo en que somos un puente de comunicación para las personas sordas. Pero es también necesario tener un escenario de participación, un escenario en donde podamos ser protagonistas de nuestra propia profesión, de cómo se nos enseña y de cómo se nos contrata y de cómo queremos que sea nuestro trabajo. Dando un poquito de contexto respecto a qué entendemos por participación política, muchos piensan que es simplemente interlocutar con el Estado o con los políticos o meterse en ese mundo feo y sucio y lleno de ratas que es la política, pero va más allá de eso. A partir de ahí quiero posturarme o basarme en Berardi, que plantea la participación política como no solamente la interlocución con el Estado y con las instituciones públicas, sino también de agremiarse, por ejemplo, en un movimiento asociativo, de venir a un escenario como este. El hecho de que ustedes estén aquí hoy un domingo a esta hora es un sábado. Llevo toda la semana pensando que esto es el domingo. Un sábado, porque el domingo jamás, ¿no? Es un mensaje político. Cuando un compañero se para al lado de nosotros para interlocutar, un compañero intérprete, y decide hacer su intervención en lengua de señas, es un mensaje político. Lo personal es político, nos enseñaron las feministas hace años. Entonces,
entendiendo la participación desde esta perspectiva y además planteándola desde lo que las Naciones Unidas la han propuesto como lo que permite el avance de todos los derechos humanos y más allá de eso, lo que el Alto Comisionado de Derechos Humanos también de Naciones Unidas plantea como el hecho de poderse reunir libremente, el hecho de poderse asociar libremente, el hecho de poder expresar su opinión libremente hace parte de la participación política. Así que quiero felicitar a todas las personas que han alzado su mano para hacer una pregunta porque están participando políticamente y a los que han estado acá también porque han participado políticamente. Y seguramente van a venir muchos más otros ejercicios de participación que vienen más allá de lo formal, que es la participación política entendida como la interlocución con el Estado. Y de la mano con eso, entendiendo entonces la participación política como un mecanismo, una herramienta que nos permite avanzar en derechos, quiero hablar de estos 3 temas que he tratado de conectar lo mejor posible porque se relacionan uno con el otro, pero creo que al final una gran conclusión de esto es el trabajo digno. Entonces vamos a hablar un poco de derechos laborales, un poco de salud ocupacional, un poco de formación y certificación, que no son temas diferentes a lo que ya hemos hablado durante todo este evento el día de ayer y el día de hoy. Y conceptualizando un poco este tema del trabajo digno, pues es entendido como el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social. De la Organización Internacional del Trabajo es esta definición. Yo me pregunto cuántos de los compañeros que están en ejercicio consideran que tienen trabajo digno, teniendo en cuenta esta definición. Pocos de nosotros podríamos decir que lo hacemos en libertad, pocos de nosotros podríamos decir que lo hacemos en equidad, seguridad y dignidad. A veces son palabras que suenan feo en el trabajo. Y de remuneración adecuada y protección social mejor no hablemos. Aunque la ODEA nos está dando un interesante ejemplo, según nos contó Santiago el día de ayer. Y entonces esta es la situación que ya no voy a profundizar mucho en ella porque ya los compañeros ayer hablaron de eso. Estos datos son producto de una encuesta que hizo en el 2020 la Federación de Intérpretes. Y respecto a los tipos de contratación, pues ya sabemos que la mayoría de los intérpretes están contratados por prestación de servicio cuando están trabajando con el Estado. Cuando no están trabajando con el Estado o quienes están contratados de planta o planta provisional, están contratados no como intérpretes, como docentes de cátedra que hacen interpretación, como agentes comunicativos que hacen interpretación y cualquier otra denominación menos intérprete de lengua de señas. Los periodos de vinculación, de acuerdo con esta encuesta que hizo la Federación, que como les digo es del 2020, indican que esa planta temporal más o menos es del 5,6%, contratos de 1 a 3 meses 11%, de 3 a 6 meses 25%, de 6 a 10 meses 45%. Eso lo que nos dice es que una gran cantidad de intérpretes está una gran parte del año sin trabajo. Y además que 4 de cada 10 intérpretes, es decir, el 40% de esos intérpretes necesitan más de un trabajo para cumplir sus necesidades básicas. Eso sugiere un reto para la academia, por supuesto, para nosotros como estudiantes y para los intérpretes que estamos en ejercicio, porque una de las misiones también de la formación profesional es la transformación del mundo. Digamos que en un sentido más amplio y tal vez romántico, pero de alguna forma es aportar a la sociedad. Entonces, ¿cómo aportamos a esta sociedad para que eso cambie? Para que no tengamos que tener 2 y 3 trabajos, sino que podamos irnos a descansar un mes con la familia en unas vacaciones, por ejemplo, sin tener que pensar en el reemplazo o en el relevo que tengo que dejar en el trabajo porque no tengo vacaciones, por ejemplo. Y entonces, acá se me ocurre la tarea que un poco Luis Cubillos ayer estuvo también aportando a este tema, y es que una de las salidas puede ser esa creación del cargo de intérprete de lengua de señas en entidades públicas, por lo menos que es en donde más podemos hacer incidencia. Y Lucho decía, efectivamente, en el nivel nacional, quien puede
modificar la estructura organizacional de las entidades públicas del nivel nacional es el presidente de la República o el Congreso, ahí no hay otra opción. Y en las entidades territoriales, es decir, municipios y departamentos, pues los consejos municipales o el alcalde cuando tiene funciones extraordinarias. Pero más allá de eso, ahí hay una interlocución de todas maneras que hay que tener con el sector público para que eso se pueda hacer. Es decir, si en este momento el presidente dijera, estoy con los intérpretes y con la comunidad sorda, porque el cambio va a ser que los intérpretes tengan un lugar en la estructura organizacional del Estado. Si el presidente dijera eso hoy, todavía nos hace falta unos estudios mínimos metodológicos de diseño organizacional y ocupacional, que tiene que ver con un análisis de procesos técnico-misionales y de apoyo, es decir, un poco en qué proceso voy a meter yo la labor que va a hacer ese intérprete de este gran entramado que se llama Estado, una evaluación de prestación de los servicios y evaluación de las funciones, perfiles y las cargas de trabajo de los empleados que van a ocupar esos cargos. Adivinen quién tiene que hacer estas investigaciones para que eso pase. Todos nosotros. No importa si ya se van a graduar o todavía no, les invito a que empecemos a pensar en estos campos de acción en los que podemos tener incidencia también. Con respecto a salud ocupacional, quedó un poquito corrida la presentación, me disculpan. Luis también lo mencionaba el día de ayer. Estamos ubicados en el riesgo mínimo. Sin embargo, para todos es claro que hay investigaciones que dejan claras las afectaciones que un intérprete de lengua de señas tiene en su corporalidad, en su mente, en su psiquis, cuando desarrolla este trabajo. Desafortunadamente, la tabla de clasificación del riesgo, como se le llama, se reglamenta a través de un decreto y este decreto nos ubica como intérpretes y traductores en general. Yo intuyo que se refiere principalmente a los intérpretes orales. Y entonces nos ubican en el riesgo mínimo porque se asume que tenemos un riesgo mínimo y que no vamos a padecer de muchas enfermedades porque nuestra labor es relativamente pasiva, sencilla. Cosa que todos sabemos que no es tan cierto. No voy a profundizar en esto porque quiero concentrarme en la tarea. ¿Cuál es la tarea que tendríamos que hacer de incidencia política alrededor de la salud ocupacional? Lo primero es que la última modificación a la tabla de actividades económicas que se hizo fue en el 2022, es decir, hace 2 años apenas. Creo que ninguno nos enteramos que eso pasó. Y en el 2023 nosotros nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo y les preguntamos cómo hacemos para que nos cambien la clasificación de riesgo. Nos dijeron, no, en la agenda normativa de este momento, del 2023, no está planeado un cambio en esa tabla. Todas que estén pendientes cuando se haga ese cambio, porque ya se hizo el año pasado. Entonces, lo primero es estar atentos a este tipo de cosas, pero también hacer un ejercicio de movilización alrededor de solicitar que se haga una revisión de esa tabla prontamente. Y para que esa revisión se haga de nuevo, tenemos que volver a la academia porque se requieren unos estudios técnicos. Los últimos estudios técnicos que se hicieron para la modificación de la tabla en el 2022 los hizo la Universidad Nacional junto con el Ministerio de Trabajo. Y ahí lo que revisan son las estadísticas del DANE y la información que reportan las administradoras de riesgos laborales respecto a cuánta accidentalidad ha tenido esta profesión en particular. Y entonces yo me pregunto cuántos de ustedes cuando han tenido una tendinitis, un dolor de espalda, una ansiedad, una depresión, han reportado esto como una enfermedad o un imprevisto, un siniestro relacionado con su trabajo. Creo que ninguno lo hacemos, desafortunadamente, y esas son las métricas que el ministerio mide y esas son las métricas que el DANE mide para decir, esta actividad económica tiene una siniestralidad inherente a su profesión y necesita una clasificación diferente. Necesito sacarla de esa clasificación en la que se encuentra para ponerla en otra. Entonces la tarea que nos queda es empezar a ser conscientes de que cuando me duele un brazo, cuando tengo tendinitis, cuando tengo una ansiedad que me desborda más allá de la que siempre tengo, de la que tengo acostumbradamente, es probable que se deba al trabajo que estoy desarrollando. Y reportar
alrededor del tema. Por supuesto, seguir investigando. La Universidad Iberoamericana ha hecho un trabajo interesante alrededor de investigaciones con respecto a la salud ocupacional de intérpretes, pero creo que la Universidad del Bosque, la profe Jenny lo decía hoy, tiene un enfoque ampliamente médico y creo que podemos hacer un diálogo interdisciplinar que nos ayude también a posicionar estos temas de salud ocupacional. Y voy a avanzar un poquito más rápido porque lo que sigue tiene que ver con la educación superior, formación y certificación. Y agradezco a la profe Mónica que hace un momento hacía un reconocimiento al movimiento estudiantil que hemos venido conformando e impulsando. Yo agradezco a todos los compañeros que están ahí pendientes, preguntando, buscando información y acompañando el movimiento estudiantil que conformamos. Hay que decir que tenemos muchos retos en ese movimiento estudiantil. Tenemos un movimiento estudiantil nacional y todavía no hemos consolidado mucho los movimientos estudiantiles al interior de nuestras universidades. Ese es un reto en el que vamos a tener que trabajar, pero también aprovecho para felicitar a los docentes con todo el trabajo que hicimos alrededor de la modificación del artículo 8 de la ley 982, porque para quienes no lo sepan, los docentes también se reunieron en un trabajo de tiempo récord de 2 días, sacaron un comunicado informando al Congreso o tratando de comunicarle al Congreso cuál era la postura institucional. Desafortunadamente, las lógicas institucionales no permitieron que las universidades y los docentes se pronunciaran en el marco de su libertad de cátedra. Va a ser algo de lo que también tendremos que conversar en algún momento. Pero por lo menos este comunicado llegó al Congreso en nombre de la Universidad del Valle, así que creo que este trabajo que hacen los docentes también hace parte de esa participación política que ellos como intérpretes, porque tenemos la fortuna de tener docentes que fueron y que son intérpretes y directores de programa que son intérpretes, también estarían marcados en eso. Y por supuesto, en el marco de la certificación, la preocupación de la ENILCE sigue latente. Aunque la profe Jenny nos da hoy también una noticia bien interesante alrededor de esa convalidación de saberes, tal vez si se quiere, no recuerdo cómo fue el término que utilizó, reconocimiento de saberes, gracias. Es bien interesante que eso se esté dando, pero acá también quiero poner sobre la mesa una discusión importante y es que hay que preguntarnos cómo hacemos para que los compañeros intérpretes que por X o Y razón no pudieron acceder a educación superior, logren tener la formación, logren tener la certificación, el reconocimiento por la experiencia que tienen, que es una tensión que no es nueva. En realidad, en la historia de la ciencia, siempre ha habido una tensión entre este formalismo y empirismo. Siempre ha habido esta tensión y nosotros simplemente somos reflejo de eso. Ahora, pareciera que el mundo ya medio la resolvió. Nosotros creo que como intérpretes tenemos un aporte para hacer a eso. Y también reconocer el contexto histórico, el contexto local en el que estamos. Colombia es el segundo país más inequitativo o más desigual de Latinoamérica. Y lo que pasa en la Universidad del Bosque, en donde ahora 6 compañeros se van a graduar de 50 que entraron, es algo que pasa también en todas las carreras y en todas las universidades. Y la cantidad de personas que desiertan es alta. Más adelante me voy a referir a eso. Pero las oportunidades que tienen los intérpretes en las regiones no son las mismas oportunidades que tenemos los intérpretes en el centro del país y en las ciudades capitales. Y los programas de formación de intérpretes en este momento están principalmente en las ciudades capitales. Muchos de esos programas tienen formación virtual. ¿Cuánto del territorio nacional tiene conectividad suficiente para que un intérprete en La Guajira o un intérprete en el Amazonas pueda acceder a la formación? Suponiendo que tenga la plata para inscribirse, que tenga la plata para... Y bueno, todas las condiciones que un poco el profe Edson ya mencionó que tiene que tener una persona para poder acceder a la educación superior. Es ahí donde la discusión respecto a si se certifica a una persona por su experiencia y por los años que tiene y se le hace una evaluación y se le convalida el conocimiento o se le obliga a que vaya a la formación, va más allá de si los profesionales van a tener un mejor reconocimiento que los certificados o va más allá de cómo nos gustaría que las cosas se hicieran, porque es un tema estructural de inequidad que tenemos y tenemos que reconocer que eso es así. Y finalmente, en términos de calidad, quiero darles algunos como datos
Respecto a los sistemas internos de aseguramiento a la calidad, son sistemas que tienen las universidades que alimentan un sistema nacional más grande, que pocos los conocemos y que considero que ahí van a encontrar ustedes información bien relevante alrededor de la calidad de los programas de formación y que puede que alimenten trabajos de investigación, pero que además sospecho que va a haber trabajos de investigación que van a alimentar estos sistemas, que brindan información alrededor de eso. Entonces está el sistema de prevención y análisis de deserción en las universidades, que básicamente hace seguimiento al riesgo de deserción y las estrategias para la prevención. Está el sistema de información para el aseguramiento de la calidad, que básicamente brinda información alrededor del proceso de registro calificado. Está el Observatorio Laboral de Educación, que hace seguimiento permanente a los graduados de educación superior con relación al mundo laboral versus la educación superior y orienta las políticas de educación superior en relación con la pertinencia y el mejoramiento. Y el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, que pues brinda información sobre las instituciones educativas de educación superior en Colombia y los programas que ofrecen. Estos sistemas, yo desconozco si las universidades en este momento ya están reportando información a estos sistemas alrededor de la interpretación, del programa de interpretación de lengua de señas, pero también me pregunto cuál es el lugar que han tenido los estudiantes en esos aportes y cómo los graduados, por ejemplo, van a aportar con sus investigaciones a este tipo de sistemas, que lo que hace es consolidar y agrupar la información en la cual luego los tomadores de decisiones van a tomar decisiones alrededor de cómo nos formamos y de cómo trabajamos en Colombia. Y bueno, quiero cerrar, ya se me acabó el tiempo, con algunas conclusiones a las que me gustaría llegar con esta exposición. Y es que, como hemos visto, temas de salud, temas laborales y temas de cómo se desarrolla nuestra profesión, cosas que están intrínsecamente relacionadas con nuestros derechos humanos, pasan por la necesidad de una participación política y ciudadana. Reconocer la participación como un derecho humano es fundamental. Y ahí tenemos que entrar a conversar con las comunidades sordas, porque también tenemos que ser conscientes de nuestro privilegio como personas oyentes, de acceso a la información, de posibilidad de interlocutar con el Estado a la hora de avanzar. Y creo que es un reclamo legítimo de las comunidades sordas que nos dicen: los intérpretes no deberían avanzar solos, avancen con nosotros. ¿Cómo avanzar juntos? No sé, creo que es algo que tendremos que responder todos, incluidas las comunidades sordas, pero definitivamente necesitamos ser conscientes del privilegio que tenemos. Y por supuesto hay unas implicaciones éticas en las que me gustaría profundizar, pero creo que se resumen básicamente en la necesidad de reconocer que por mi tipo de trabajo, por mi ejercicio como intérprete, a la hora de participar, tengo que tener esas consideraciones éticas a la hora de participar respecto a dónde, cómo participo, respecto a qué temas lo hago. Y esa discusión creo que también está pendiente, así como el código de ética, desafortunadamente. Y el trabajo colectivo va a ser supremamente importante para la participación ciudadana en torno al trabajo digno del intérprete de lengua de señas. Y no solamente para nosotros. Los desafíos del siglo XX, los desafíos de este siglo, van a requerir el trabajo colectivo. La era en la que una persona supremamente brillante creaba algo nuevo para todos y le aportaba a toda la sociedad, y entonces ahora todos tenemos luz y todos tenemos internet. Esa era pasó. Los retos actuales no requieren de personas excepcionales y brillantes. Requiere de personas con capacidad de conversar, dialogar, agremiarse y sobre todo de cambiar la concepción que tenemos en Colombia de que cuando alguien está en desacuerdo conmigo está en contra mía o no podemos ser amigos. Estar dispuesto al disenso para lograr el consenso es fundamental para lograr resolver los retos que tenemos, no solamente como intérpretes, sino como sociedad. Y por supuesto, todas estas actividades de participación política y ciudadana van a requerir un sustento académico, y es aquí en la academia en donde ese sustento se va a construir, pero no solo aquí. Hay que buscar también interlocutar con esas asociaciones de intérpretes, gremios de intérpretes que han estado trabajando y que tienen un trabajo pues previo
al trabajo académico y empezar a reconocer también esos desarrollos que ha venido teniendo, digamos, la investigación informal, si se le quiere llamar de alguna forma. Y pues lo que hay es trabajo, creo que es una gran conclusión. Aprovecho para decir que no sé si es realmente con todo este trabajo que tenemos, porque acá solamente hablamos de 3 temas, como este podríamos escoger cualquier otro. El profe Alex ha hecho un avance importantísimo en el desarrollo de una línea de investigación alrededor de lo formal de la interpretación. No sé realmente todo ese campo de investigación también que hay ahí. Si queremos, por ejemplo, ponernos a investigar sobre la lengua de señas y enseñar la lengua de señas cuando en realidad en nuestro campo tenemos una cantidad de cosas pendientes por hacer. Ayer decían en uno de los coloquios, en uno de los conversatorios, que uno de los logros de los intérpretes había sido la contratación. En algunas regiones antes teníamos contratados un intérprete, ahora 2. Yo creo que el logro de la comunidad sorda fue que nos contrataran. Ellos se lucharon eso para que hubiera un intérprete contratado en algún lugar. El logro de los intérpretes debería ser el trabajo digno, con respeto por nuestros derechos laborales, con salud ocupacional y todo lo que ya les conté que implicaba trabajo digno. Creo que ese es el camino a buscar unos logros realmente de los intérpretes, y trabajar en conjunto con la comunidad sorda es fundamental, pero reconociéndolos también en su lucha por la etnicidad sorda, por el enfoque dual que están teniendo en este momento y pues las luchas que están teniendo. Les dejo unas preguntas que no voy a leer porque ya se me acabó el tiempo, pero son algunas de las preguntas que considero que vamos a tener que empezar a resolver de aquí en adelante, que los invito a resolver también junto conmigo y que espero que hagamos más preguntas para poder tener más diálogos conjuntos. Gracias a todos.